De nuevo con ustedes aquí en Conto y Pensini por Globovisión. Tenemos nuestro próximo invitado, Jesús Cacique, @JesúsCacique1, que vamos a hablar de economía. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Pedro, buenas tardes, gracias por la invitación. @Pepensini. @JesúsCacique1. Jesús, el otro día me mandaste una y siempre estás informándome, muchas gracias. Yo ya había visto esta tabla que se la habíamos enviado a la gente, también que la pidieron por Twitter, de Steve Honk, hiperinflación. Entramos en una lista de 51 países que han sufrido este proceso económico que es terrible, porque desde la antigua Roma, Grecia, la Revolución Francesa, Primera, Segunda Guerra Mundial, todos esos regímenes han caído por este proceso de hiperinflación. Por una parte, los economistas, la mayoría, no se atreven a decir que en Venezuela es un proceso hiperinflacionario porque no cumple los requisitos formales de decir que son 3 trimestres, 3 años con inflación de 100%, pero en el bolsillo de los venezolanos sentimos esa hiperinflación, que un cartón de huevos costaba hace poco 1.000 bolívares, ahora cuesta casi 10.000. La ama de casa que no está viendo, el señor también, lo sentimos en todas partes, pero entramos en una lista que tú me mandaste de Steve Honk, de 51 países que tienen esta denominación de hiperinflación, o sea que formalmente alguien lo reconoce así. Cuéntanos. Sí, bueno, efectivamente, Pedro, Venezuela está atravesando la mayor inflación del mundo. Es un debate académico si estamos atravesando HI, hiperinflación o no. Es una discusión que tenemos varios economistas, pero más allá del tema inflacionario, yo creo que está en manos del presidente de la República, ¿verdad?, controlar los niveles inflacionarios en el país y establecerle unas medidas al Banco Central de Venezuela de dejar a un lado el financiamiento que viene efectuando el Banco Central de Venezuela, PDVSA, que obviamente que eso está generando un impacto inflacionario muy fuerte. Y yo siempre traigo la Constitución a tu programa y el artículo 320 indica que en el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. Entonces, este financiamiento que viene efectuando el Banco Central de Venezuela desde el año 2011 a PDVSA, obviamente que eso genera dinero inorgánico y atiza la inflación en el mercado. De hecho, el año 2016 desconocemos la inflación, un economista, otro, y yo, tenemos diferentes guarismos, tenemos diferentes cifras de cuál fue la inflación del año 2016. Pero un promedio de 700%. Sí, exactamente. Por lo menos eso es lo que reconoce el Fondo Monetario. El FMI, exactamente, y hubo otra fuente que publicaron que el 800% y los economistas estimábamos que el 520%, pero eso pasa por la opacidad y por el oscurantismo del Banco Central de Venezuela, que tampoco ha publicado el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año 2015, la balanza de pago del cuarto trimestre del 2015, bueno, entonces menos la del año 2016. Hablan de una caída de 12 puntos, 12%, es una caída Sí, bueno, brutal. esa era la estimación de los economistas, 12,5%, luego hay otras estimaciones del 17%, otras estimaciones que son más nefastas y más lapidarias del 23%, pero el caso cierto es que estamos atravesando en depresión económica y que con son la mayor... 3 años con caída exactamente, del Producto Interno Bruto. Y dificultó que el año 2017 la economía experimente un crecimiento económico del 1,5, el 2%, si continuamos con los controles arcaicos y primitivos, que el control de cambio lo que ha generado son fuertes desequilibrios, es inviable ya este esquema cambiario que tiene la economía, ha generado fuga de capitales, caída de reservas internacionales que este año han caído fuertemente y el control de precios, la mayor inflación del mundo y escasez. También me enviaste del Transparency International, la Agencia de Transparencia Internacional, la percepción de corrupción del 2016. Sí, quedamos rezagados. Y quedamos en el último lugar. Bueno, por lo menos en Latinoamérica es el único país en rojo oscuro. El resto va en Asia, algunos países de africanos en su mayoría. Pero Venezuela está, igual que estos países africanos, en un índice de corrupción altísimo. Sí, por cierto, este índice de percepción, los últimos 3 años Venezuela ha quedado rezagado de color rojo, como lo indicas tú, junto con Zimbabue y países africanos, ¿no? Te los leo: Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, West Bank, que no sé ni dónde queda, Western Sahara, el Sahara del oeste, Yemen y Zimbabue. Bueno, hay eso, lo que es el factor político,
y el factor económico tiene una incidencia cuando se efectúa este tipo de análisis técnico, que son organismos que no tienen ningún sesgo, sino efectúan sus análisis técnicos, determinan una cifra, determinan un cálculo y lo publican a nivel No es sesgo político, no es una guerra económica internacional contra Venezuela. Mira, pero si tú observas todos los indicadores, Heritage, la Fundación Heritage, ¿verdad? El índice de libertad económica, estamos rezagados. En el Instituto Fraser también quedamos rezagados. Acaban de publicar el Doing Business del año 2017. Bueno, la cifra es aún más draconiana que el año 2016. Se requieren 20 procedimientos y 230 días para establecer una empresa en Venezuela, cuando en el año 2016 eran 17 procedimientos y 170 días. Ahora incrementaron los procedimientos y también incrementó los números de días. Entonces, estos controles, lo que has trancado es el aparato productivo. Hoy es 15 de febrero, como indica el Código Orgánico Tributario, el artículo 131, numeral 15, el gobierno debería anunciar la unidad tributaria. Unidad tributaria que el año pasado quedó rezagada porque únicamente la ajustaron en 18% y la inflación fue 180,9%, pero ahí hubo una estratagema entre el gobierno central y el CENIAT que establecieron ese 18% que fue un promedio de los últimos 3 años. La gran pregunta, Pedro, como lo indica el Código Orgánico Tributario, que tiene que ser ajustado por el INPC, Índice Nacional de Precios del Consumidor, ¿cómo? Si no han publicado la cifra de inflación. Tenemos que ir a una pausa, al regreso vamos a hablar de eso, Jesús Cacique, sobre esta unidad tributaria. Estamos esperando de cualquier momento, sí, en cualquier momento, que quizás lo van a anunciar hoy, no sé si es en cadena o no, pero cualquier cosa le vamos a informar a ustedes. Y quisiera hablar también de las reservas internacionales, qué es lo que está pasando con el oro y cómo estamos ubicados en esas reservas. ¿Vamos a entrar en default o no? ¿Invertiría esto en un bono venezolano? Ya regresamos con Jesús Cacique, aquí en Control Pensini Globovisión. Con ustedes aquí en Coto y Pensini por Globovisión. Estamos con Jesús Cacique, economista. Estábamos hablando, Jesús, sobre la unidad tributaria. Vamos a empezar por ahí, después vamos por el tema de las reservas. Bueno. ¿Se puede entonces calcular la unidad tributaria? Es más, te pregunto algo. La Asamblea Nacional tiene el atributo de aceptar o no, de aprobar esa unidad tributaria. Ahora parece que el Tribunal Supremo Supraconstitucional dice que no. ¿Qué pasó ahí? Vamos a hacer una remembranza. En el año 2016, las cifras estaban trancadas en materia inflacionaria del año 2015. El presidente Nicolás Maduro rindió cuentas en la Asamblea Nacional el 16 de enero del año 2016. Publicaron la cifra de enero hasta septiembre de 108,9%, pero tú no puedes ajustar la unidad tributaria de forma parcial. Tienes que ajustar la unidad tributaria con la inflación del año 2015. Entonces, ¿qué hizo el CENIAT? Bueno, unos días ex post, que fue el presidente de Maduro a la Asamblea Nacional, el CENIAT ajustó la unidad tributaria en 18%, de 150 a 177 bolívares. Y unos días después, el Banco Central de Venezuela publicó la inflación de 180,9%. Todo al contrario. ¿Por qué no le indicó el presidente Nicolás Maduro cuando rindió cuenta que la inflación era de 180,9%? Porque la unidad tributaria de 150 bolívares tenía que ajustarse a 423,1 bolívares y no tenía que ajustarse a 177 bolívares. ¿Ok? Con la diferencia que este año el presidente no rindió cuenta en la Asamblea, sino rindió cuenta en el Tribunal Supremo de Justicia. Luego publican en este año una gaceta, que ahí la tienes a la mano, donde la Gaceta Oficial del 17 de enero. Esto es lo que publica el Tribunal Supremo. Facultar a la Administración Tributaria para reajustar la unidad tributaria con base a los análisis técnicos que correspondan, prescindiendo de cualquier trámite que involucre a otros poderes públicos, le hace a la Asamblea Nacional, cuando estos se encuentren inhabilitados legal o judicialmente para hacerlo. Más claro, imposible. Asamblea Nacional inhabilitada, análisis técnico que tiene que ser el INPC, el ajuste técnico por inflación. Entonces, ¿cuál va a ser el ajuste que van a efectuar por inflación? ¿Qué crees tú que va a ser? Yo creo que debe estar girando la unidad tributaria entre un incremento del 30%
o 50%, o sea, de 177 bolívares a 232 bolívares o a 265 bolívares aproximadamente. Por ahí debe estar oscilando el incremento de la unidad tributaria, que ese 30 y 50% no corresponde a la inflación A niveles de del año inflación, 2016. si hubieran sido 700%, ¿en cuánto estaría entonces la unidad Es que la tributaria? unidad tributaria, Pedro, no viene rezagada desde el año pasado. La unidad tributaria viene rezagada de hace 6 años, 7 años. O sea que la unidad tributaria tiene un rezago bien importante, ¿no? Obviamente que la unidad tributaria, si uno lo ajusta a 700%, primero tenías que haberla ajustado a 423 bolívares el año 2016 y aplicar en la inflación del año 2016. Pero todos los venezolanos saben que estamos atravesando la mayor inflación del mundo cuando van al supermercado, cuando van a la farmacia, cuando van a comprar productos, cuando van a hacer cualquier tipo de compra. El poder adquisitivo del venezolano se ha desplomado, tuvo una caída aproximadamente del 23% y obviamente que afectando estos niveles inflacionarios al consumo, no estimo crecimiento económico para el año 2017. ¿Qué negocios se ven afectados con esta subida de la unidad tributaria? Y también se ven afectados si no sube a nivel de la inflación. Es que los empresarios me han comunicado, Pedro, que el incremento de la unidad tributaria, como le corresponde al Código Orgánico Tributario, allí no está el subyacente. El subyacente es si incrementan el número de unidades tributarias, que actualmente son 12 unidades tributarias para el cestatique o el ticket de alimentación. Es posible también de que efectúen un incremento de 12 a 15 unidades tributarias, que es el cestaticket, pero lo que es un fenómeno, que el cestaticket es mayor que el salario mínimo. Entonces estos procesos donde vienes indexando los salarios, ¿verdad? Significa que no hay intención alguna de abatir la inflación, porque en lugar de abatir la inflación, o sea que si la inflación incrementa 20%, entonces el Ejecutivo aumenta 20%, etc. Eso se traduce que entre abril y mayo, por procesos inflacionarios que está atravesando Venezuela, seguro que viene otro incremento del salario mínimo. Y esto afecta la estructura de costos de la empresa y profundiza la depresión económica en el país. Sobre las reservas internacionales, tú siempre haces un estudio en profundidad de las reservas de oro de Venezuela y siempre estás muy pendiente de lo que publica el Gold Council sobre cómo van bajando swaps, todas las operaciones que se han hecho con el oro. Sí, bueno, venezolano. el año pasado en la Asamblea Nacional se sometió en plenaria la operación de las toneladas de oro que se vendieron a través del Consejo Mundial del Oro. Eso el gobierno en ningún momento en ninguna cadena lo indicó. Los venezolanos tuvimos un gran desconocimiento al respecto. La Comisión de Finanzas, hay que reconocer que hizo un gran trabajo con Alfonso Marquina, y fue sometido a debate esta venta de toneladas de oro que nos afectó en las reservas internacionales. Y este año que las reservas internacionales han bajado aproximadamente 338 millones de dólares, pero ya ese cálculo de tipo de cambio implícito, que es el M2, la liquidez monetaria entre reservas, eso ya no se aplica, eso no se utiliza, sino es el factor confianza. Si tú no tienes confianza en la moneda, obviamente que vas a buscar posiciones para invertir en moneda dura, ¿verdad? Como puede ser el euro, puede ser el dólar, o invertir en activos que se van revalorizando por la inflación. El oro ha estado subiendo, bueno, está por $1.200. ¿Eso ha ayudado de alguna manera a lo que es las reservas internacionales venezolanas? Pero bueno, es que es en lo absoluto, Pedro, porque tenemos un nivel muy bajo tanto de reservas internacionales y un componente de las reservas internacionales que son las operativas. El presupuesto primero hay que destacar que el presupuesto que no fue aprobado por la Asamblea Nacional, que no fue tampoco discutida, el artículo 186, el numeral 6 indica discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. O sea, que tenemos un presupuesto que de forma increíble, yo lo capté fue en la televisión, las cifras macroeconómicas, no hay proyección de inflación, no hay proyección de Producto Interno Bruto. Y un presupuesto de 8 billones de bolívares es un presupuesto insuficiente para este año. Históricamente los presupuestos en los últimos 5 años cierran en el doble. O sea que esto es un presupuesto de 8 billones de bolívares que al final del año debe estar cerrando en 15 o en 16 billones de bolívares por los créditos adicionales. O sea que yo creo que hay que sincerar las finanzas públicas en Venezuela, que eso le genera más confianza al país y eso incide en todos estos indicadores que hemos analizado en el programa. Ayer los bonos venezolanos cayeron, hoy no tengo el cierre de los PDVSA ni los del gobierno, pero esto es por la tensión diplomática que aumenta entre Estados Unidos y Venezuela.
¿Tú comprarías un bono Sí, venezolano? yo creo ¿Tenemos suficiente solvencia para pasar el 2017 sin entrar en default? sí, la deuda de Venezuela para este año está alrededor de 9.200 millones de dólares entre los soberanos y los PDVSA. No creo que haya ningún tipo de default porque obviamente perjudicaría ya la economía que está atravesando por una situación extremadamente difícil, ¿no? Los rendimientos son unos rendimientos bien atractivos en el mercado. Incluso inversionistas que se comunican con mi persona han tomado posición en los bonos y bueno, yo no creo que vaya a ocurrir un default para el año 2017. Entonces Que es confías diferente, al que es diferente, 2018. no, que es diferente el no cancelar a los empresarios, al sector manufactura, los default comerciales, ¿no? Que es al sector manufactura, al sector comercio, que bueno, están atravesando una agonía porque el nivel de deuda, al menos con industria, los sectores es como aproximadamente 12.500 millones de dólares sin tomar en consideración otros sectores que no sean del sector manufactura. Entonces, la solicitud que efectuamos nosotros a través de Conindustria es la titularización de la deuda para que de alguna manera u otra poder negociar estos bonos en los mercados internacionales y levantar divisas. Pero allí sí hay un problema bien grave con los empresarios. Mira, algunos analistas y economistas piensan que una de las soluciones que podría tener el proceso inflacionario y también toda la crisis económica que tenemos es eliminar tantos tipos de cambios distintos, unificar la unificación cambiaria. Muchos piensan también que ya el shock de inflación ya lo recibió, o sea que si se unificara la moneda ya se pasaría. ¿Por qué entonces no se toma esa decisión? ¿Estás de acuerdo con la unificación Claro, cambiaria? Pedro. Y fíjate que se está disparando el dólar de la frontera. Sí, Entonces es que cada vez se hace más difícil si no toman esa decisión. pero si una economía es compleja y abstracta con un solo tipo de cambio, ¿cómo Sí. será con dos tipos de cambio Con y uno tres. innombrable, ¿verdad? Con esas distorsiones que Son tienes. 4 entonces. Y obviamente y el de la frontera. Entonces tú tienes ahí unas distorsiones muy fuertes que se generan procesos de arbitraje, que esto genera mayores desequilibrios cambiarios. Los economistas hemos propuesto en reiteradas oportunidades desmontar el control de cambio o la unificación. El gobierno no nos ha tomado en cuenta ni en consideración. La convergencia cambiaria yo la dificulto porque el gobierno tiene que continuar con este esquema cambiario, pero ahí lo que hay que analizar es cómo van a efectuar la distribución de divisas. Porque si la distribución de divisas es como la actual, con el DIPRO, el DICOM, que es 92 y 8%, etcétera, bueno, no vas a solucionar ningún problema. Entonces, si la distribución es 50 y 50, 60 y 40 con el nuevo esquema cambiario, bueno, sería un oxígeno para el sector productivo del país, que es el que representa el gran motor de la economía. Y en tercer lugar, Pedro, eliminar pero diametralmente las expropiaciones que ha venido efectuando el gobierno central de atacar a los inversionistas, porque más allá de generar confianza, que eso es fundamental para reactivar el aparato productivo, lo que está generando es una paralización del aparato productivo en Venezuela. Entonces, en conclusión, este año va a ser un año fuerte y difícil para todos nosotros los venezolanos. Lamentablemente. Bueno, Sí, Jesús Cacique, arroba gracias, Jesús Cacique, Pedro, uno, muchas gracias por estar acá gracias por la invitación. y siempre por mantenernos informados. Síganlo en Twitter. Siempre pide su recomendación aquí. Así que bueno, ya regresamos un poquito más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.